A los hermanos en Cristo y a todos los que nos escuchan por internet, les saludamos e invitamos a este púlpito virtual por el cual hemos decidido salir como iglesia si Dios lo permite, sugiriéndoles tener en cuenta el orden numérico de las prédicas, así podrán recibir secuencialmente el conocimiento de la palabra de Dios en su propósito eterno, que incluye su voluntad y su economía. Asimismo, considerando 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. 2 Corintios 2:17, que no negociamos con la palabra de Dios. Mateo 10:8, de gracia hemos recibido y de gracia lo damos. Tomamos en cuenta las diferentes versiones de la Biblia, incluyendo la Biblia Recobro, como también las revelaciones y pensamientos de hombres de Dios. Porque si Dios se los dio, entonces le pertenecen a la Iglesia, y nuestra misión es dar a conocer la palabra de Dios sin lucrar de ella. Jesucristo es el Señor. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el siguiente: que nuestro hablar cumpla la voluntad de Dios. La prédica de referencia es la número 13 y lo que ustedes ven en pantalla es lo siguiente: los que hemos experimentado el bautismo en Cristo tenemos el libre albedrío, y si además hemos decidido seguir al Señor en nuestra debilidad, seremos suministrados por el Espíritu de Jesucristo, el cual fortalecerá nuestro hombre interior con la ley del Espíritu de vida, y por ende saturará nuestra alma con la vida que vence, la misma que domará nuestra lengua, librándonos de la ley del pecado y de la muerte. Y como hijos de Dios seremos irreprensibles en nuestro hablar y en nuestra conducta en este mundo corrupto que está bajo el maligno, liberando el Espíritu del Señor en nuestro hablar para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, anunciando el Evangelio por todo el mundo, a toda criatura, que es la voluntad de Dios. Filipenses 1:19, Efesios 3:16, Romanos 8:2, 2 Corintios 4:13, Santiago 3:8, 2:12, 1 Corintios 14:1 al 4, 2 Corintios 2:17, Marcos 16:15. Y la prédica de referencia es la número 13, titulada "La voluntad de Dios solo puede ser impedida y retrasada por sus escogidos". En esta prédica, hermanos, habíamos dicho, cuando salimos de Efesios 5:14, somos uno con el Señor. Y como somos uno con el Señor, todo lo que es de Cristo se hace real a partir que tomamos la decisión de seguir al Señor. Porque la palabra dice en Juan 8:12 que los que siguen al Señor tendrán la luz de la vida. Esa vida que resplandece desde nuestro interior y que nos posesiona estar sentado con Cristo en los lugares celestiales. Miren lo que dice Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos sentados en el tercer cielo con el resucitado, hermanos. Por eso que Efesios 5:14 es muy enfático en decir: despierta. Despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, Señor Jesús. Cuando estamos en el bautismo en Cristo, estamos llenos de nuestra justicia. Y ustedes saben que el libro de Isaías señala a la justicia humana como trapo de inmundicia. De eso estamos llenos cuando estamos en Efesios 5:14. Señor Jesús. Entonces, cuando estamos en esa situación y no solamente impedimos que la imagen de Cristo sea real en nuestro carácter y tengamos la expresión de Dios, que es la piedad, no solamente impedimos eso, sino que al mismo tiempo retrasamos el propósito eterno de Dios. Mira lo que dice Romanos 8:29. Porque a lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces,
nosotros tenemos que ser conformados a la imagen del Hijo. Y cuando eso no ocurre, es que estamos impidiendo que Cristo se forje en nuestras vidas y retrasando el propósito eterno de Dios que está en Efesios 3:11. Vamos allí. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ese propósito eterno que en Apocalipsis 12:5 es el Hijo varón, que tiene como cuerpo a todos los escogidos y a todos los llamados que aprueben en el milenio, y como cabeza al Señor. Ese es el Hijo varón que el Dios Padre está esperando. Eso es lo que hemos visto en la prédica de referencia. Pero el tema que tenemos que tratar el día de hoy es que nuestro hablar cumpla la voluntad de Dios. ¿Cuál es tu hablar? ¿Cuál es mi hablar? La palabra dice, hermanos, que de toda palabra necia vamos a dar cuenta a Dios. Como hijos de Dios, nuestro hablar tiene que ser diferente. No podemos hablar de la forma que habla el mundo, solamente por el hecho de decir que estamos a la moda. Por eso que desde el Antiguo Testamento ya se señala que todos los que son hijos de Dios hablemos como Cristo. Y para eso tenemos que tener la boca de Dios. Vamos al libro de Números 11:29. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Cuando el espíritu de Dios está sobre uno, podremos hablar por Cristo. Y tenemos que estar convencidos de que si no hay negación, no podemos tener la boca de Dios. Y nuestro hablar no tendrá el olor de Cristo. Moisés deseaba que todo el pueblo de Israel fuera profeta, aquellos que hablaran por Dios. Y podemos decir que esto fue una gran profecía, hermanos, y que el apóstol Pablo llegó a escribirlo bajo la inspiración del Espíritu Santo en 1 Corintios 14:24. Mira lo que dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Aquí nos está diciendo que todos deberíamos profetizar. Y mira lo que dice el 31. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Desde el momento que tenemos el bautismo en Cristo, estamos en la capacidad para hablar por Dios. Depende de nosotros que demos el paso siguiente de escuchar el llamado del profeta. Ese profeta que está en tu interior y en el mío, el que nos dice, el que quiere venir en pos de mí, nos está llamando a una etapa que vamos a desafiar nuestra fe. La vida cristiana es una vida de obstáculos, es una vida de sufrimientos. Estamos preparados para salir victoriosos frente a esas circunstancias. ¿Y por qué? Somos los hijos de Dios. ¿Por qué tenemos que caminar cabizbajos? ¿Por qué tenemos que mirar a otros quizá con envidia o quizá con cierto distanciamiento porque otros progresan? ¿Por qué? Si tenemos la vida que vence en nuestro interior, si tenemos el poder que resucitó a Cristo de los muertos, nos hemos hecho uno con el Señor. Y si no ha ocurrido eso en tu vida todavía, tienes que anhelar ser uno con Él, porque no basta haber recibido la vida de Dios, sino que tenemos que vivir por esa vida, porque cuando vivimos por esa vida estamos liberando el espíritu, estamos liberando la vida que vence, estamos liberando el poder mismo de Dios que hace temblar a Satanás y lo hace huir. Esa vida que vence quiere posesionarse de tu alma, quiere estar en el trono de tu mente. Esa vida que vence es la que quiere gobernar. Tenemos que entenderlo, tenemos que dejar de lado la vida pasada. Si estamos aquí es porque Dios nos escogió para vivir un vivir elevado. Podemos tener todo lo que anhelamos si nos sometemos a la palabra de Dios. Y no solamente si nos sometemos a la palabra de Dios, sino que si estamos de acuerdo con la palabra de Dios. Cuando Moisés dijo, ojalá que todos sean profetas, no se estaba refiriendo a que tengamos que predecir hechos futuros, sino que hablemos por el Señor, que nuestro hablar sea en Cristo. Eso significa que tenemos que ser un solo espíritu con Él. Como dice 1 Corintios 6:17, vamos allí. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y el espíritu es la persona de Cristo. Y cuando somos un solo espíritu, tenemos una sola vida, un solo vivir, porque somos una sola persona con Él. Mira lo que dice un versículo bien conocido por nosotros, 15:19 de Jeremías. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacare lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Cuando somos uno con el Señor, lo precioso es lo que sale. Ese tesoro que Dios puso en nuestras vidas, como lo señala 2 Corintios 4:7. Porque de lo que hablemos
podemos saber qué clase de corazón tenemos, hermano. Porque si no hablamos la palabra, somos gente muerta. No le servimos para el propósito eterno de Dios, aún teniendo la vida de Cristo en nuestro espíritu. Porque somos niños y como niños no podemos heredar a Dios. El Señor nos dice en Mateo 22:32 que Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Por eso que nos dice, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Nuestro hablar va a evidenciar si somos de Cristo o todavía estamos en Adán. ¿Qué es lo que escucha tu alma todo el día? ¿Qué es lo que escucha el Señor todo el día de ti? ¿Qué es lo que escucha Satanás todo el día de ti? Porque a través de la boca puedes expresar el espíritu o puedes expresar la carne. Tenemos que entender que nuestro hablar y por ende nuestra conducta, como dice Santiago 2:12, es directamente proporcional de lo que está lleno en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. No se trata de hablar solamente la palabra de Dios o encajar tus palabras en la palabra de Dios. No se trata solamente de eso. Se trata de que tu hablar sea igual que tu pensar. Porque puedes estar pensando otra cosa y en la iglesia tienes una apariencia de piedad. Cuando los sufrimientos vienen o cuando no les parece bien lo que está pasando en la iglesia, eso es lo que yo llamo la resistencia pasiva. Y el Señor dice, hipócrita. Lo señala Salmo 119, 113. Vamos allí. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Los hipócritas no pueden estar sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No pueden estar en ese descanso que le da una confianza de una victoria garantizada frente al enemigo. Porque lo que tú hables, tienes que haberlo creído primero. En nuestro corazón hay un manantial. Y ese manantial es el que gobierna nuestra vida. Pero lo importante es ver cuál es la fuente de ese manantial. Si la fuente es Adán, que se hizo uno con Satanás, o la fuente es Dios. Mira lo que dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En tu hablar refleja lo que está lleno tu corazón, lo que está lleno mi corazón. Señor Jesús, la Biblia de Recobro dice en este mismo versículo de Proverbios, porque de él brotan los manantiales de vida. ¿Cuál es tu fuente? ¿Cuál es mi fuente? La vida que nos gobierna es nuestro corazón. Y nosotros sabemos, hermano, que el corazón está formado por una parte de nuestro espíritu, que es la conciencia, más las tres partes de nuestra alma. Y nuestra alma es la persona del hombre. Y el corazón es esa persona en actividad. O sea, cuando nosotros hablamos, es nuestra persona en acción, es nuestro corazón, ese corazón espiritual, el manantial. De ese manantial brota lo que va a hablar nuestra boca. Y cuando sale por nuestra boca, son ríos, son arroyos, es lo que arrojamos hacia afuera. Como la palabra dice, lo que contamina no es lo que ingresa, sino lo que sale. Señor Jesús, mira lo que dice Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Si queremos que esas aguas sean cristalinas, esas aguas sean limpias, que salgan por nuestros labios, entonces tenemos que guardar en nuestro corazón la palabra de Dios. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Así dice Juan 6:63. Cuando nos llenamos de la palabra, nos estamos llenando de Cristo. Y Cristo va a sacar de nuestras vidas toda enfermedad, todo desánimo, toda desidia, todos hábitos malos. Nosotros hemos dicho de este púlpito que a la palabra hay que ponerle voz. Y esa voz tiene que salir con poder y autoridad para que sea un alimento para nuestro espíritu. Y no solamente sea un alimento para nuestro espíritu, sino que salte para vida eterna, para que otras personas sean tocadas en su espíritu. Miren lo que dice Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, en tu hablar, ¿qué río sale en tu hablar? ¿Qué río sale en mi hablar? ¿Sale agua limpia? ¿Sale agua de vida? El título de la prédica, que nuestro hablar cumpla la voluntad de Dios. El Señor quiere que seamos ministros competentes del nuevo pacto, 2 Corintios 3:6. Y una de las características que tiene este ministro es ser profeta. Y el ser profeta es hablar por Dios. Mira de dónde proviene un hablar conforme a Dios. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Esa es la versión Reina Valera. Pero la versión Recobro menciona el Espíritu con minúscula, porque se refiere a nuestro espíritu. Y dice, ser llenos en el Espíritu.
No dice ser llenos del Espíritu, sino ser llenos en el Espíritu. Ser llenos en nuestro espíritu. Y cuando dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, se está refiriendo a la gente que no tiene a Cristo como su vivir diario, porque busca satisfacer lo que su cuerpo anhela y que lo lleva por caminos equivocados. Por eso dice, no embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, en lo cual te va a traer problemas, mas ser llenos en nuestro espíritu. ¿Y cuando somos llenos en nuestro espíritu? Una de las formas de ser llenos en nuestro espíritu lo señala Romanos 10:12. Señor Jesús, mira lo que dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que lo invocan. Podemos invocar su nombre, podemos invocar la palabra precisa para cualquier circunstancia, como decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estamos en debilidad, cuando creemos que el fracaso es posible en algún momento de nuestra vida, acudamos a esa frase de victoria, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí estamos invocando la palabra, estamos invocando a Cristo mismo y nos vamos a llenar de sus riquezas, Señor Jesús, de riquezas espirituales, hermano. Nos vamos a llenar de esas riquezas que nos hacen ponernos en un plano elevado, cuando somos llenos en el Espíritu. Mira lo que dice Efesios 3:19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda plenitud de Dios. Cuando somos llenos de las riquezas de Dios, porque la plenitud implica que las riquezas de Dios han llegado a expresarse. ¿Y cuando se expresa la riqueza de Dios? Cuando comienza a cubrirnos, cuando somos llenos de la palabra. Esa llenura llega a su plenitud y comienza a derramarse en el vaso. Eso significa plenitud. Hace que Cristo rebose en nuestro hablar. Nuestro hablar es consecuencia de esa plenitud, de esa llenura. Mira lo que dice Isaías 11:2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Significa que estamos en la plenitud de la riqueza de Cristo. Que esas riquezas han comenzado a derramarse sobre nosotros. Y cuando se derrama es porque estamos en el Cristo resucitado. Entonces, ¿por qué es importante nuestro hablar? No solamente para vivir un vivir elevado, no solamente para dar testimonio de que somos uno con Cristo, sino para multiplicarnos. Porque si somos uno con Cristo, tenemos la persona de Cristo y Cristo quiere multiplicarse. Mira lo que dice el 1:28 de Génesis. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Antes de multiplicarnos, primero tenemos que crecer en el Señor. Por eso que David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque él quiso edificar casa a Dios, pero no lo pudo hacer él, lo hizo su hijo Salomón, que representa al nuevo hombre, que representa la nueva creación. Y si nosotros queremos multiplicarnos, si nosotros queremos multiplicar a Cristo, entonces tenemos que estar en el nuevo hombre. Mira lo que dice el libro de Levítico 16:12. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y los puños llenos de perfume aromático, molido, y lo llevará detrás del velo. Aquí estamos en el Antiguo Testamento. Dice, lo llevará detrás del velo. Hay una separación, hermano. Y aquí el incensario, que es el lugar de oración, no está en el lugar santísimo, está en el lugar santo. Y si nosotros queremos hacernos uno con el Señor, para que nuestro hablar sea conforme a la voluntad de Dios y podamos cumplir el predicar su evangelio en todo el mundo, a toda criatura, si queremos hacer eso, tenemos que hacer que ese velo desaparezca. Porque cuando hay ese velo, solamente podemos estar en la presencia de Dios, pero no podemos ser uno con el Señor. Porque hay un velo, ese velo en nuestra carne. Mira lo que dice el libro de Hebreos. Aquí podemos ver que el lugar santo con lugar santísimo se hace uno. Hebreos 9:3-4. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Tras el segundo velo, lo cual había una separación. Pero mira lo que dice el 4. Esa separación desaparece, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. El lugar santo se hizo uno como lugar santísimo. Cuando eso ocurre es porque hemos negado la vida del alma, porque hemos negado la vida que nos gobernaba, Señor Jesús, y permitimos recibir la luz desde el lugar santísimo, esa luz que viene del mismo rostro de Dios.
Mira lo que dice Éxodo 20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Cuando el temor de Dios está delante de nosotros, somos conscientes de que Dios está en todo lugar y no vamos a pecar, hermanos. Entonces, en el 21, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. El Señor quiere, hermanos, que ese velo desaparezca, porque cuando ese velo desaparece, entramos a ese lugar santísimo. Ahí recién nos hacemos uno con Él. Ahí estamos en la nueva creación y nuestro hablar será el hablar de Dios. Como dice Jeremías 15:19, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. El Señor quiere que seamos la boca de Él, porque siendo la boca de Él, vamos a proclamar el Evangelio a toda criatura y en todo el mundo. Por eso que el título de la prédica es que nuestro hablar cumpla la voluntad de Dios. Solamente estaremos en Marcos 16:15, cuando la boca de Dios sea nuestra boca y nuestro hablar sea un hablar en Cristo. Y solo así Cristo será multiplicado por nuestro hablar. Porque tenemos que llenarnos de las riquezas de Dios. Hermano, cuando tenemos un hablar como Cristo, de verdad que vamos a vivir en victoria. Nuestros males se van a tener que ir, porque en ese hablar llamaremos las cosas como si fuesen, como dice Romanos 4:17 en su parte final. Salmo 23:5, mira lo que dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. ¿Cuándo va a rebosar tu copa? Cuando seas uno con la cabeza, cuando seamos uno con Cristo. Porque al ser uno con Cristo nos vamos a llenar de sus riquezas y nuestra copa va a rebosar. Nuestro hablar será un hablar conforme a Dios. Señor Jesús. Y estamos terminando, hermano. Tenemos que tener presente que a través de la boca se expresa la carne o el espíritu. Y cuando decimos eso, tenemos que ver a qué fuente estamos conectados. Porque de la fuente sale el manantial. Del manantial salen los ríos, salen los arroyos que saldrá por tu boca. Dale la gloria al que vive si lo estás entendiendo. ¿Cuál es tu fuente? ¿Cuál es mi fuente? Porque de la fuente sale el manantial, recuerda. Y de ese manantial salen los ríos que correrán por tu interior. ¿Qué ríos corren por tu interior? ¿El agua de vida o agua de muerte? ¿Cuál es el olor? ¿El olor a Cristo o es olor a muerte? La gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.